Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 693 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, sacrificios muertos. ¿Dios mira tu ropa o tu corazón? Una charla brutal con Misraíl Piñón sobre legalismo, sacrificios muertos y el verdadero evangelio. Prepárate para cuestionarlo todo. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Pero bueno, hoy, gente, quiero platicarles algo. Yo ayer grabé un video, ayer iba en un Uber a recoger mi Corvette, ¿no? Que me dejó tirado el Corvette y lo llevé al taller. Y carísimo el servicio del Corvette, por hacerle cambio de bujías, por hacerle cambio de aceite, cambio de balatas. Fueron $1,500 por hacerle el servicio al Corvette. Una locura. Entonces, pues bueno, nada. Para ir a recoger el Corvette, pues tuve que agarrar un Uber. Y en camino al Uber, aparte de que el señor olía trapo de cocina, iba muy mareado. Yo cuando me subo a los carros en la parte de atrás, me mareo brutal. Entonces, iba pensando, se me venían muchas ideas a la cabeza, se me venían muchas cosas a la cabeza. Entonces, una de las cosas que pensé, lo grabé en un reel y lo subí a redes sociales. Y el reel, decía algo como, busqué la verdad en la Biblia, busqué la verdad en la Biblia, la encontré y la hablé y ahora yo soy el hereje, ¿no? Y hice eso, esa frase me cautivó porque es una realidad de muchos de nosotros. Cuando muchos de nosotros empezamos a leer la Biblia, empezamos a darnos cuenta de qué va el cristianismo, de qué es el evangelismo, el evangelicalismo en realidad, cuáles son el ancla o las bases de nuestra fe. Nos damos cuenta que por muchos años creímos cosas que no tenían sentido. Nos dimos cuenta que nos adheríamos a prácticas que no le suman a nuestra vida espiritual. Al contrario, son innecesarias, son débiles, parcas, no tienen efecto alguno en la transformación de la vida del individuo, no aportan nada en la vida del ser. Entonces yo subí ese video y me regresé al café, y aquí a un lado del café, literalmente, aquí está, miren, del lado izquierdo está la pared y luego ya está la terraza del café, y del lado derecho, a 1 metro mío, hay otra pared, y de esa pared para allá hay una iglesia. Entonces el café está a un lado de una iglesia, la iglesia me renta el espacio, es un espacio que la iglesia no usa, ya. El pastor se ha hecho un muy buen amigo mío, gente de la iglesia viene, de pronto se toma un café conmigo, y pues es interesante, ¿no? Que el café está a un lado de la iglesia, aunque la iglesia no es del café, ni el café es de la iglesia. Estando en el café, entré, vine al estudio de miércoles que habían aquí en la iglesia, y justamente estaban hablando de Primera de Pedro 2, y ya van un par de miércoles que vengo, ¿no? A los estudios, estoy aquí en el café, literalmente cierro una puerta, abro otra y ya entro a la iglesia. Y lo que el pastor estaba enseñando hoy, que fue brutal la clase, me quedó retumbando toda la noche en la cabeza, y ahora quiero hablar de eso, que casualmente tiene todo que ver con el reel que yo subí 2 horas antes de que fuera ese devocional. Entonces ahora pues yo nada más vengo a pedirles dinero, ¿no? Yo nada más me voy a poner aquí, no voy a hacer absolutamente nada y ustedes me van a mandar dinero. Saludos al buen Osman, que anda por ahí de vagabundo. Pero antes de eso, yo quiero que vean a qué es que estábamos circunscritos. ¡Ay! Siempre quise decir esa palabra. ¿A qué estábamos circunscritos? Muchos de nosotros en nuestras iglesias. Y aunque Osman lo niegue, él se representa muy reformado, muy canchero, muy liberal, pero esto es a lo que muchos de nosotros
estamos acostumbrados en nuestras iglesias. Hermana, usted píntese la cara, póngase 5 aretes en la oreja, usted no pasa nada. Si quiere venga enchorada, si quiere ande empantalonada, si quiere córtese el pelo y ande pura pelona marimacha. Al final dice, Dios lo único que quiere es tu corazón. Shh. Mire para acá. Si aquí hay un líder, diácono, predicador, evangelista, que me dé un versículo donde diga que a Dios no le importa el cuerpo, sino solo el corazón, por ahí hay un carro rojo, te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar si me das un pasaje de la Biblia donde diga que a Dios no le importa tu cuerpo, sino solamente tu corazón. Allá está el carro rojo, te lo regalo. Pero dame un pasaje de la Biblia donde diga que a Dios no le importa tu cuerpo, sino Dios solo quiere tu corazón. ¿Sabe por qué te hago este reto? Para dejarte con la boca cerrada, porque mucho cochino sinvergüenza está en las iglesias diciendo que a Dios no le importa el cuerpo. Por eso es que muchas mujeres vienen pelonas, pintadas. Señor, esto no es circo para que venga pintada. Quiere pintarse la cara, vaya, busque un circo. Esto no es circo, esto es casa de Dios, y aquí estamos los lavados, los santificados con la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que se ha metido una doctrina diabólica en las iglesias. Soto, y rama, esa no lama, es una ¿qué? doctrina de Dios, esa es una doctrina satánica. Por eso Pablo dice, si alguien le predica un mensaje diferente, sea maldito. Y esa es una doctrina que se ha metido en las iglesias. Por eso es que los jóvenes vienen desnudos, vienen con pantalones apretados, vienen pelones, vienen como quieran. ¿Por qué? Porque les han enseñado que a Dios no le importa el cuerpo, sino solamente el corazón. Soto, rama, lama, quita, mama, sota. Hermana. Ahora, eso es a lo que muchos de nosotros estábamos acostumbrados en nuestras iglesias. ¿Y sabes qué es lo peor? Déjame te enseño otro para que terminen de arrancarse las vestiduras. Viene el día de mayo, hermano pastor dice, celebremos el día de mayo. Bueno, dice el otro bruto, celebremos el día de mayo, pues, y empiezan a celebrar el día de mayo. ¿No sabía usted que el día de mayo es una fiesta pagana que se la inventó la iglesia católica, donde le celebran el día a la señora que se llama Teresa de Calcuta, que es la nana de todas las monjas? ¿No sabía usted que la iglesia a esa endemoniada le está celebrando esa fiesta? ¿Y usted qué está haciendo como cristiano celebrando esa basura del diablo? ¿Acaso no dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Soto, nuevas. rama, ¿Acaso no lica, dice así la taca, Biblia? mama, sota. Día de la madre, no sea bruto ignorante. El día de la madre tiene que ser los 365 días del año. Hipócritas, qué casualidad que para el día de mayo, mamita, Dios te bendiga, beso de Judas. Soto, rama, lama, ¿qué? Viene el día ahí te de va ma- otro, ahí te va otro. En la iglesia viene el hermanito hasta entacuchado, pero en la calle hasta con la gorra para atrás. ¿Qué onda, loco? Dice Simón, ahí nos vemos en la iglesia. Valió queso los que usamos. Bueno, hoy no me puse gorra por lo mismo. Hoy no traigo gorra por lo mismo. Órale pues, hay unos vidrios, órale. Y la gente se queda, ¿quién es el que toca el bajo? Pero no este otro. ¿Quién no es ese? Dice, ese pues. El hermanito que ahora usted lo ve aquí cantando, danzando día domingo 10 de la mañana en calzoncillo en el campo de fútbol. ¿En calzoncillo? Sí. ¿Por qué? Porque Éxodo 42, Toma, 28 apúntenle, dice la perro, Biblia que los apúntenle. calzoncillos son de la cintura a la rodilla. Y Apúntenle, perro, porque... No. Bánquense esta. los calzoncillos son de la cintura a la rodilla. Y cuando usted mira un sinvergüenza enchorado, la Biblia no le llama short, la Biblia le llama calzoncillo. Toma. Ya ni shorts Short es podemos una usar. palabra en inglés que significa corto, pero la Biblia no le llama short, le llama calzoncillo y dice que es desde la cintura hasta la rodilla. Así dice la Biblia. Así que si usted mira un cochino que anda enchorado, dígale, no andas enchorado, en calzoncillo andas cochino. En la iglesia, Ahí les va dale otro. tap tap, hermano, mándeme un león, mándeme un tigre, mándeme un águila, mándeme una gallina, mándeme un chompipe, mándelo, hermano, mándelo. Mándeme un Aleluya. planeta, mándeme una luna, mándeme una estrella. Mándeme un león, te va a hartar el león, por sinvergüenza. Te va a hartar ese que anda como león. La hermanita cuando viene el culto se busca la blusa de 3/4, la falda larga, pero vaya a ver allá afuera esa vieja mañosa con licra, enchorada, empantalonada, con su pescador, se la pescó el diablo, porque hay gente que solo vive de acuerdo a la vida en la iglesia. No, mi hermano, el cristiano que ya nació de nuevo es luz dentro de la iglesia y luz fuera de la iglesia. Es cristiano dentro y cristiano fuera, una vida definida. Sata, rama, que le mama, ¿Cuántos sota.
hermanitos cuando vienen al culto, hasta encorbatados, entacuchados, en la calle, sin camisa, enchorados y con la gorra para atrás. ¿Qué onda, loco? Dice. ¿Qué rollo? ¿Qué onda es ese? Aquí. Aquí en Chihuahua había una canción del Narcocholo que decía, que tranza, que churro, que rollo, que patadita, what happened, you know, en mi barrio rifa, you know, quítese si se me agüita. ¡Ay, ay, ay! Y escuchando música de Malaquilla, allá escuchando música de Los Temerarios. Aquí está cantando que la vida del cristiano es muy alegre, allá está cantando que se cayó. Guafatak, Guafatak con eso, Fabio. No, el pastor es satánico porque usa su corbata y amanda su pelina. De la nube en que andaba. O como aquella hermanita que en su celular todavía carga las fotos donde está pintada, pelona y empantalonada y dice, ay, ay. O como aquella hermanita que en su ropero guarda los chores, guarda las pinturitas, guarda sus aretitos. ¿Sabe por qué? Por si al caso vuelvo atrás, dice, ya no necesito comprar. El Señor reprenda al diablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven por eso? Casa Claudia dice, a ver, ¿qué tan glorioso es el resurgir del Fénix Cafeciarca? ¡Venga! ¡Venga! Cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O como aquel hermanito que en su celular todavía carga el número de su ex. Toma, perros. A ver, vamos a hacer revisión de celulares a lo badaboom. ¿Quién de aquí carga el número de su ex para excomulgarlo en caliente? El Nefo. Lo que lo carga camuflachado, le ha puesto J1, J2, J3, J4. Al otro le han puesto Juan, pero no es Juan, es Juana. Mario, dice, cuando suena el teléfono, dice la señora, doña Chimoltrufia, ¿quién te está llamando, mi amor? Mira, Juan es, dice, no es Juan, es la Juanita la que le está llamando. Los torcieron, desgraciados, los torcieron. Juan es mecánico. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no hay una vida definida. Porque no se ha definido si se le sigue. Viene el 10 de mayo, hermano. ¿Y usted para qué? Los jóvenes jugando pelota en calzoncillo. Este señor es un calzoncillo, personaje. Porque Éxodo 28:42 dice que el calzoncillo. Este señor es un personaje. Ya ustedes vieron demasiada basofia por este canal. Pero que... Yo saben cómo voy a guardar. Si tuviese el número guardado de mi ex, ¿saben cómo la guardaría? Como la 18. Me dicen el 18, a donde quiera que ando nadie sabe más que yo, porque estoy más estudiado. Nah, gente, es una putrefacción lo que esta gente se atreve a enseñar, ¿no? Y, bueno, les quería enseñar eso, porque, les quería enseñar eso porque justamente de eso va la vara de lo que vamos a hablar hoy. Hoy quiero que hablemos de los sacrificios muertos. Hoy quiero que hablemos, la tenía como mecánico y ni auto tenía. Esa anécdota, ¿no? Estaría brutal ver eso, Estaría brutal ver eso. Pero bueno, quiero que hablemos de los sacrificios muertos. Y quiero hacer un disclaimer acá. No estamos proponiendo ningún tipo de vida en libertinaje. Yo hablaba con mi mamá. Mi mamá es laica en torno al estudio teológico. No conoce mucho. Mi mamá se convirtió allá por los 80s, en la época pentecostal hype, en el hype del pentecostalismo. Entonces, en Estados Unidos, en una comunidad latina. Entonces, imagínense ustedes cómo está el show, ¿no? Entonces, full fuego, full pentecostal, y está bien con eso, no hay bronca. Pero yo hablando hace unos días con ella, yo estaba hablando con mi mamá, y yo le estaba hablando de la casuística. Y hablando con mi mamá, la invité a comer por su desayuno, por su cumpleaños. Le invité a desayunar por su cumpleaños. Le invité a desayunar. Dejen el sapo, gente, por favor, porque ocasiona esto. Invité a mi mamá a desayunar por su cumpleaños. Y accedió.
Y fuimos y estuvimos platicando bien antes de agarrarnos a piñas, de agarrarnos a piñas en la mesa. Estábamos mi mamá y yo solos platicando sobre esto y salió el tema, el punto de la casuística. Entonces yo le estaba hablando a mi mamá sobre que muchas denominaciones, muchos líderes de iglesia tienen un libro y ese libro es el libro que les dice cómo actuar y cómo responder ante ciertas acciones o actitudes de la gente en la iglesia. Pero que ese libro es un poco inconsistente o es un poco infructífero porque no respeta la casuística. Les voy a poner un ejemplo. Hay una muchachita en la iglesia que de pronto, no sé, sale embarazada. Es una muchachita que va a la iglesia, está sola, no tiene familia por alguna cuestión. No sé, vamos a poner un caso extremo, ¿no? Hay mucho, pues se llama casuística. Y dentro de la casuística, dentro de la casuística, pasa de que, te embarazaste, fornicaste y saliste mal. Bueno, aquí en el libro del reglamento de la Biblia, de la iglesia, dice que te tenemos que disciplinar, te tenemos que sentar, tienes que dejar todos tus cargos en la iglesia y no vas a poder participar de nada por al menos un año, ni siquiera de la Santa Cena, porque estás en pecado. Les pregunto yo, ¿esas disciplinas corrigen el error? ¿Esas disciplinas sanan el corazón? Pero peor aún, hay veces donde esa misma regla se aplica a cosas que no tienen sentido. Entonces muchos de los pastores y líderes que hay en la iglesia, incluso muchos de nosotros, no usamos la lógica ni el sentido común porque no respetamos la casuística. Fíjense, el mejor ejemplo de casuística viene Jesús a decirles. Escucharon que el sábado que se tiene que descansar. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero dice Jesús, ¿qué pasa si en sábado de pronto ven a su hermano necesitado, ven la chiva de su hermano que se va al despeñadero? ¿No van a hacer nada? No. ¿Por qué? Porque ¿qué vale más? Si llevamos eso a la vida de un hombre o a la enfermedad, Jesús dice, ¿qué vale más? ¿El sábado o hacer bien al prójimo? Eso es la casuística, la relativización de pronto que llegaba a haber, y este es un ejercicio que hacían los rabí, este es un ejercicio que hacían, bienvenido, gracias por esa membresía, Claudio, es un ejercicio que hacían de la relativación. Por eso es que a Jesús cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? En otras palabras, la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento que no puede relativizarse? Que sin importar la casuística, tiene que ser el primordial. Jesús les dice, amen a Dios y amen al prójimo. Esos deben estar por encima de todas las demás 613 reglas que ustedes se han flipado. Entonces, en la iglesia, muchas veces la casuística es uno de los factores más grandes que existe para que la gente sienta un peso o termine siendo dañada. Y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, si tenemos años en la iglesia, creo que todos nosotros hemos sido víctimas de la señalización o peor aún, del escarnio que surge dentro de la iglesia por una vida en torno a lo visible. Espero esté teniendo sentido lo que estoy diciendo. Y hoy quiero que hablemos de eso, de los sacrificios muertos. Acá en el chat, aparte de que dejé una encuesta que ganó por muchísimos votos que la comida mexicana es la mejor, también había dejado yo un espacio de preguntas y respuestas que no sé cómo funciona porque le pico y no me aparece nada, o es que probablemente nadie ha hecho ninguna pregunta, pero yo quisiera leerlos en el chat. ¿Qué es lo que ustedes dame un segundo. ¿Qué es lo que ustedes en la iglesia de pronto, qué es lo que ustedes en la iglesia de pronto tenían que hacer o les enseñaron, como lo que vimos acá el pastor, ¿no? Del maquillaje, el pantalón? No, es que me llegó un mensaje. ¿Qué fue lo que de pronto en la iglesia nos enseñaban? Que era un sacrificio para Dios que nosotros teníamos que hacer, que hoy nos hemos dado cuenta que son sacrificios muertos. Y acá entran muchos, ¿no? El maquillaje, la ropa, los aretes, el usar shorts. Yo por muchos años, de hecho nunca pude ir a la iglesia en shorts. Ahora, no estoy dando una credencial, al principio hice un disclaimer, no estoy diciendo que vayamos como se nos dé la gana a las iglesias, no. Pero fíjense qué curioso que, por ejemplo, el día de bautismos o de bautizos, que es en las albercas, no podíamos ir con shorts, pese a que estamos en las albercas.
No podíamos, por ejemplo, ir al cine, no podíamos escuchar cierta música. Para ustedes, ¿cuáles son esas cosas que de pronto en las iglesias llegaron a exigirnos o a enseñarnos como sacrificio, pero que en realidad no tiene efecto alguno? Los leo. Quiero leer sus comentarios. Disney, ¿no? La típica de toda la vida. Disney porque en las nubes dice sex. Fíjate las incongruencias, ¿no? Ver películas, ir de vacaciones. Yo voy en bermudas. Ahorita te voy a... Yo el miércoles fui a la iglesia en shorts. Ahorita te voy a decir qué rollo. Uf. Ir a la... Esto es brutal. Esto que está diciendo el rey acá es brutal. Ir a la iglesia los 7 días de la semana, mañana, tarde y noche si era necesario, o si no estabas en pecado y no tomabas los asuntos de Dios en serio. Muchas iglesias no dejan participar a los músicos o en el ministerio de no dejan participar a los músicos o a la gente que es músico en la alabanza o en el ministerio de alabanza, porque no asisten con frecuencia a la iglesia, ¿no? Y los hacen ir a todas las oraciones, los videojuegos. Ir a un café bar. No, es que yo no entro ahí porque ahí venden cerveza, la música. Había que llevarle flores. No, eso sí era la putrefacción completa. Me hicieron tirar mis tazos. A mí también, Abel. Y dijeron que me endemonié. No hablar con mi creyentes. ¿Cómo está eso? No hablar con mi creyentes. La gorra es irreverencia totalmente. Esto lo aplicaban los pastores, ¿no? Pedir permiso para ir de vacaciones. Ahora, la realidad es que mucha gente... El vals. Hay pastores que condenan el vals dentro de las quinceañeras o dentro de las bodas. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado a los pastores que condenan los vals o las quinceañeras dentro de las bodas? O sea, el vals entre los esposos o el vals de la quinceañera. ¿Han escuchado eso? La camisa hasta el cogote, dice el... ¿Qué te dijera? Si hay una calavera en tu playera o en una imagen de una cerveza, ya sos hijo del diablo. Total. Los que somos músicos no podíamos tocar con grupos no cristianos como trabajo porque era pecado, total. Entonces, yo estaba platicando con un pastor y me decía, qué curioso que los cristianos, los cristianos extremadamente puritanos, los cristianos extremadamente puritanos que de pronto... sin duda. Los cristianos puritanos que de pronto están en las bodas, ¿no? En las bodas de la familia, van porque pues es el compromiso de la familia, llegan a la boda, empieza a sonar música mundana y se levantan y se van. ¿Han conocido gente así? Gente que van a la boda o a la fiesta que no es cristiana, pues están en la boda, están en la ceremonia y luego de pronto, empieza ya en la parte de la fiesta como tal, de la recepción, ya en que las bodas o las fiestas se dividen en ceremonia y recepción. Bueno, van a la ceremonia y en la recepción, cuando están sirviendo la comida, empieza la música. Cuando empieza la música, ¿no?, mundana, se levantan y se van. A las tías de Katy la aplican. Yo conozco gente que empieza la música mundana y se van. Si es que van a la boda, muchos de ellos ni siquiera entran a la boda, ¿no? Pero me preguntaba un amigo, un pastor, y me decía, ¿por qué se levantan y se van cuando empieza la música mundana? Pero ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no hacen lo mismo cuando
les van a llevar la comida, que también es mundana. Se comen el pollo, el arroz, se comen los espárragos, y luego empieza la música, y ahí sí se van. ¿Se fijan? O sea, es una incongruencia. Yo quiero que hablemos de los sacrificios muertos, porque esto es algo que a todos nosotros nos cargó. Muchos de nosotros estamos saliendo de esa carga religiosa en la que vivimos. Muchos de nosotros estamos viendo esa carga religiosa, muchos otros siguen ahí, muchos otros tenemos familia ahí, y muchos otros todavía dudan si están tomando la decisión correcta al salir de ahí. Pero bueno, quiero que hablemos de esto y quiero que le presten mucha atención a las diapositivas, porque me esmeré haciendo la presentación. Y quiero que leamos Primera de Pedro 2.5. Acá Primera de Pedro 2.5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero hacer mucho énfasis hoy. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Entonces, leyendo esto, les digo, ahí en la iglesia hablaron de esto, me retumbó mucho, y hoy voy a profundizar y voy a tocar unos aspectos brutales de un libro que leí en su momento de John Piper, de Desiring God, pero me hizo eco esto. Y yo quiero preguntarles, ¿qué sería un sacrificio espiritual agradable? ¿Y cuál sería un sacrificio no aceptable? O sea que Dios tiene sacrificios que acepta y sacrificios que no acepta. A Dios se le presentan ambos sacrificios. Y de esos ambos sacrificios que Él tiene, hay unos que son aceptos y hay unos que son rechazados. Espero hasta aquí me estén siguiendo, ¿ok? Entonces acá Pedro viene diciéndoles: hey, los sacrificios que demos, procuremos que sean sacrificios agradables. Y este versículo va a ser muy importante para entender que ya no se trata de los rituales externos y tangibles necesariamente, como los que encontramos en el Antiguo Pacto, ¿no? Los animales, los cereales, los templos físicos, la sangre. Y acá Pedro viene a decirles, recordemos que en 4 versículos termina diciendo, ¿no?, el texto que nos encanta. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, pero, ahorita voy a poner el libro, pero 4 versículos atrás, este versículo es importante porque Pedro le da un giro. Pedro le da un giro brutal a la perspectiva de lo que ahora le entreguemos a Dios. Nosotros, los creyentes, somos un sacerdocio santo, ¿no? Ya no existe el grupo clerical, o ya no existe la casta clerical y el laicismo. Ahora todos nosotros, en un sentido semántico y por llamamiento de Dios, ahora nosotros somos sacerdotes. Y el rol de ese sacerdocio es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero lo curioso acá es que esos sacrificios espirituales, para que sean aceptables, parece que tienen que pasar por una fórmula, y es que son por medio de Jesucristo. Y lo voy a desarrollar más, solamente estoy haciendo un pequeño prefacio a grosso modo para que sepan a qué aguas vamos a navegar. Pero esto es importante, los sacrificios que a Dios le agradan son los que le ofrecemos, primero, que son espirituales, y segundo, que son de por medio o a través de Jesús. Ya no como los que encontramos en el Antiguo Pacto, que no eran mediante nadie, a excepción del sacerdote que lo ofrecía por la persona, pero tú tenías que dar algo tangible, ¿ok? Ahora, la Biblia es muy específica justamente en el salmo que está poniendo acá el buen Claudio, que es el salmo que demuestra esto, que Dios valora más el corazón que las cosas externas. Ahora, yo sé que esto suena muy romántico y déjame avanzar, ¿ok? No juzgues. Vean qué bonita presentación hice, gente. Vean qué bonita presentación.
de 10, Josha. Entonces acá el Salmo 51 es brutal porque dice, los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es importante para entender lo demás. Dios valora el corazón por la forma externa. Y muchas veces dentro de la iglesia nos enseñaron que los sacrificios que Dios busca son los externos. Y resulta que ese es un sacrificio muerto. Resulta que lo que está afuera, que lo que pudiéramos ver o medir, resulta que para Dios es un sacrificio muerto. Porque el Salmo 51, 17 dice que los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Entonces les digo, esto parece muy bonito, pero en realidad tiene un trasfondo sumamente brutal porque Dios rechaza profunda y frontalmente todos los sacrificios que tengan una mala actitud del corazón. Fíjense, por ejemplo, a Dios le importa el mandamiento más repetido en la Biblia, el mandamiento que más se repite en la Biblia es ama a tu prójimo. Lo encuentras a lo ancho y largo de la Escritura. Ama a tu prójimo. No son otras cosas más que ama a tu prójimo. Entonces, a Dios le importa tanto la relación personales que dice, si vas a traerme una ofrenda, no la dejes. O sea, los sacrificios tangibles no son tan aceptos delante de Dios. Lo que a Dios le agrada más es el sacrificio espiritual que es aceptable a través de Jesucristo. Y acá encontramos lo siguiente. Dios rechazó el sacrificio de Caín por la actitud, no necesariamente por el producto. ¿Ok? Segundo, Dios rechazó a Israel y las ofrendas que le daban porque eran tremendos hipócritas. De hecho, Dios prioriza la obediencia sobre el ritual. Dios prioriza siempre la obediencia sobre los rituales. Primera de Samuel 15:22 dice, callen todo su alarde, yo no quiero que me sacrifiquen, yo no quiero nada de eso. Ya hablamos, aquí en mi canal hay un video del ayuno. Si a ti te encanta ayunar, si no has visto el video del ayuno, si en tu iglesia practican el ayuno, corre a ver, terminando este live, el video del ayuno, porque justamente es eso. Muchas veces nuestros sacrificios que son tangibles o que nosotros decimos, ay, Dios se va a encantar de esto, Dios se va a agradar de que no use shorts, Dios se va a agradar de que me peine de cierta manera, Dios se va a agradar de que no vaya al cine, Dios se va a agradar de que mi Spotify tenga puras cosas. No, Dios no se agrada de eso, Dios se agrada de la obediencia. Entonces, ahorita les platicaba yo de mi mamá, y cuando yo con mi mamá más o menos le platicaba esto y le hablaba de la casuística, mi mamá me decía, pues entonces que todos vivan como quieran y que cada quien haga lo que le dé la gana. Yo le decía, no, pero sí. Porque Dios nos ha dado libertad de conciencia a cada uno de nosotros. Entonces, sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana sabiendo que ahora yo puedo presentar un sacrificio espiritual y aceptable a Dios. Porque lo que Dios busca y valora es el corazón, no la forma externa. Entonces, ¿cuáles son las formas externas que en la iglesia, a la fecha en la que estás? A ver, pregunta personal. Pregunta personal para los que están en el chat, somos bastantes. Pregunta personal y verdadera. En la iglesia en la que estás, ¿cuáles son las formas externas que de pronto se exigen como sacrificio para Dios? ¿Cuáles son esas formas externas que en la iglesia a la fecha se exigen como sacrificio a Dios? Los leo. El ayuno, ok. Échenle, los leo. Puchicaos. A la gran puchicaos, Karen. El diezmo, la ofrenda, las promesas, los pactos, alguna otra. Todas, no todas las premisas de dinero. Todas, fíjense que la mayoría termina hablando de dinero, ¿no? Nunca faltar los servicios, esto es importantísimo, ¿no? No, hermano, es que usted ya no viene a la iglesia, ya no prioriza la iglesia, estás cansadísimo, el ayuno congregacional, el usar la falda. Les voy a platicar algo. No sé si ya se los había platicado, les voy a platicar algo.
tengo un amigo, un muy buen amigo mío, que su novia es unicitaria, va a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, los cuales son unicitarios, ¿no? Acá en México. Entonces, justamente en esto, Jonathan, ella viene al café, son buenos amigos, los quiero, son buenos amigos, cotorreamos chido, pero siempre pues sale al tema, la corbatita, papi. Siempre es la ropa dominguera, ¿no? ¿No les pasa que ustedes tienen ropa de domingo y ropa de la semana? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos tenemos ropa de domingo y ropa de la semana? Entonces, hicieron una kermés en su iglesia, una kermés en la iglesia apostólica, y me invitó. Terminé yendo, porque es mi amiga y porque era comida rica y barata, y me quedaba por mi casa. Entonces fui. Y me llamó bastante la atención que todas las apostoliquitas traían su velo en la cabeza, ¿no? Traían su velo en la cabeza. Y me llama bastante la atención que todas las hermanas con su velo en la cabeza, con su falda, el domingo, pero las he visto en la semana y se visten normal, o sea, no mal, no quiero denostarlas, pero se visten normal. Los hombres, ¿no? Que en la iglesia van con corbata de vestir y en la semana normal. ¿Por qué hemos hecho esta dualidad de incluso la vestimenta? Y el problema es que siempre existe una respuesta. Dentro del fundamentalismo, que te vamos a llegar a eso, siempre existe una respuesta. No es que la casa del Señor, tú no vas a ir en shorts ante el presidente. No se entiende, genio. Se entiende, genio. No voy a ir en shorts ante el presidente. Pero la diferencia está en que Dios no es mi presidente, Dios es mi papá. Por el cual clamamos Abba Padre. Claro, tenemos un temor un temor reverencial, pero la realidad es que la iglesia es una comunidad. No quiero denostar ni rebajar, ni quiero, porque van a tomar esto, ¿no? Los que quieren comer y ya le sacaron sangre al video del Fernet y ahora andan buscando qué otra cosa sacar. Bueno, van a agarrar este live probablemente. Entonces yo no estoy invitando a la gente a que haga eso, estoy invitando a que la gente vaya en shorts a la iglesia, aunque no deberíamos molestarnos si la gente va. Ahora, volviendo al tema, Dios rechaza la actitud del corazón, todo lo que no viene de un corazón sincero. Dios rechaza la hipocresía y Dios rechaza el ritual por encima de la obediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, mira, te voy a platicar algo. Juan, te voy a platicar algo. A ver si me dicen que soy liberal, ¿no? Pero les voy a platicar algo. En la iglesia a la que estaba asistiendo anteriormente, pues yo estaba a cargo de todo lo visual, de todo lo técnico, del audio, de la transmisión. Transmitíamos multicámara, switcher, teníamos una computadora para la proyección local, otra computadora para la proyección de streaming, la consola, fotografía del evento que se editaba y se subía en tiempo real. O sea, yo estaba a cargo de todo eso, es lo que estudio, es lo que hago y lo involucré en la iglesia y ponía jóvenes a servir en eso, bla. Un miércoles, una de ellas, que estaba en la computadora, una de ellas llegó en pijama y con pantuflas. Escúchenme esto. Una de ellas llegó en pijama y con pantuflas. Saludos si es que está viendo esto. Llegó en pijama y con pantuflas. Cuando llegó, aparte de llegar en pijama y pantuflas, llegó con un topper chiquito con sopa. Entonces, bueno, se sentó en la computadora. Pues, la mesa tiene una suerte de tela, ¿no? Que tapa las piernas. Entonces, llegó, se sentó. Y de pronto, en la plélica, mi hermano, en la plélica que abre su topper y me llega el tufo a sopa, ¿no? Yo dije, Wafatak, ¿qué es eso? Huele a sopa. Entonces, me hice para atrás, así, para alcanzar a ver, y dicho y hecho, era ella. Y ahí pasó por mi mente algo repentino, que cualquier líder le iba a decir, el pastor mismo le iba a decir, y le iba a decir, llamémosle fulana, y le iba a decir, fulana, no puedes venir a la iglesia en pijamas y en pantufla, y mucho menos estar comiendo ahí atrás. Entonces, digo, no sé si le dijeron o no, pero me pasó ese pensamiento, me pasó por la cabeza, y dije, o se lo digo yo, o se lo dice alguien más. Pero al final de cuentas yo fui y le pregunté, fulana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Me dijo, no manches, mi rey, voy saliendo de la escuela, estudia para apicultura, voy saliendo de la escuela, llegué a mi casa,
Fue lo primero que encontré, lo primero que me puse, no he comido. Volvemos a la casuística. Acá, ¿qué es más importante? Decirle, no, es que yo necesito que tú vengas a la iglesia bien vestida y no puedes comer aquí. Aguántate 2 horas más. O ver que ella, con el corazón, está yendo a la iglesia. El problema es que hemos formalizado tanto la iglesia, la hemos institucionalizado tanto, que de nuevo, desde la casuística, ojo, no estoy diciendo que todos los hermanos puedan comer sopa en el culto, que no estaría mal, porque lo que hacían los cristianos al principio en las reuniones era comer juntos, ¿eh? Fíjense cómo se ha profesionalizado e institucionalizado la fe. Lo que yo quiero decir es que en la iglesia nos enseñaron que los sacrificios que a Dios le gusta son las formas externas. Entonces, cuando me contestó eso, yo me acuerdo que le puse la mano en la espalda y le dije, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Y ya. Se acabó. Pero es que dentro del chip que nos instalaron, nos enseñaron que no, que a la iglesia se tiene que ir con falda, corbata, etcétera, etcétera. Pero resulta que Pedro dice que a Dios hay que ofrecerle sacrificios espirituales aceptables. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí o no me siguen hasta acá? En el Nuevo Testamento hay varios textos, ¿no? El que ya se sabe en Romanos 12, 1 y 2, que Pablo está hablando acá y dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Hebreos 13, 15 dice, sacrificio de alabanza, fruto de labios, de hacer el bien, de compartir. La oración, la gratitud, el perdón. Ahorita alguien puso el perdón. Bueno, eso es sacrificio que a veces cuesta. Y mira, la palabra sacrificio viene de una connotación. Deberías ver la lección de la fe y el servicio de Fundamentos de la Fe que está en mi canal, porque ahí explico cómo está este show. Pero la palabra sacrificio viene con una connotación de muerte. Si yo sacrifico algo en el antiguo pacto, tenía que haber muerte de por medio. La mayoría de ellos, había sacrificios de cereales, claro, pero la mayoría eran sacrificios de muerte. Y la muerte está vestida de algo que normalmente es el dolor, ¿no? Una atmósfera de dolor. Si nuestros sacrificios no nos cuestan, pues no es un sacrificio. Entonces hay gente que sí, como el pastor que vimos ahorita, ¿no? Hay gente que no le cuesta no celebrar el 10 de mayo, porque su orgullo lo tiene tan alto, y entonces no le cuesta celebrar el 10 de mayo. Pero ¿qué tal dejar el ego? ¿Qué sacrificio vale más? ¿No celebrar el 10 de mayo porque es una festividad pagana? ¿O dejar el ego? Dejar el querer tener la razón, dejar la superioridad moral y espiritual. ¿Qué sacrificio vale más ahí? ¿Qué sacrificio vale más? El no decir malas palabras, el hablar correctamente, el decir hermanos, que Dios me los bendiga con toda bendición celeste. Yo estoy complacido y bendecido por el Espíritu de estar circunscrito a todos ustedes en la fe, levantando en alto la veracidad del Evangelio que proclamamos a toda costa. ¿Qué vale más? ¿Qué sacrificio vale más? ¿Hablar así? ¿O ser honesto en lo que predico? ¿Qué sacrificio vale más? Y acá viene Pedro a recordarnos que lo que Dios quiere son sacrificios espirituales aceptables. Y esos sacrificios son mediante Jesús. ¿Me siguen o no me siguen? Primera de Pedro 2, 4 al 10 en general, es como una suerte de red o de estructura que va armando Pedro, va concatenando terminología, puntos, que va hablando de piedras vivas, va hablando del templo, del sacerdocio, de naciones santas, de pueblos, anunciar, proclamación, querigma, heraldo. Pero ahora Pedro la saca de la connotación sacerdotal y la pone en la responsabilidad personal. Entonces todo eso ahora ya no descansa necesariamente en el Sanedrín ni en el templo, sino en nosotros. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales.
El Salatiel dice, en un ensayo iba en shorts y en cachucha, pero al final me fui en jeans y gorra. Llegó el pastor y bajó al guitarrista que fue en shorts y dijo, este es el lugar santísimo, ensaya abajo en el lugar. Ese es el problema, que terminamos dándole valor a las cosas que no tienen. Terminamos haciendo las cosas periféricas como centrales y las cosas centrales como periféricas. Y de hecho vamos a hablar de eso hoy. Y todo esto, Pablo usa acá esta palabra, piedras vivas. Y luego dice, ¿no? La cuales otros desecharon. Y acá surge una palabra que para mí es de las mejores palabras en griego que podemos encontrar y conocer en la Biblia. Existen muchas. Para mí, escándalon es una de esas mejores palabras o de esas palabras top en griego que podemos y que debemos conocer y que tiene una riqueza en etimología. Escándalon, cuando Pedro usa la imagen de Cristo en la piedra viva, y luego dice ustedes como piedras vivas también, le dice, pero Cristo es la piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero Dios la eligió, dice, ¿no? Pedro. Nosotros somos piedras vivas, escándalon. ¿Qué significa escándalon? Significa piedra de tropiezo, obstáculo, trampa, ocasión de caída o motivo de defensa. Esto porque es importante. Porque el Evangelio, a ver, mis amigos, el Evangelio humilla al ser humano. Fíjate lo que estoy diciendo. El Evangelio humilla al individuo. ¿Por qué? Porque esto lo dice Timothy Keller, ¿no? Porque cuando el Evangelio le hace ver al individuo, al ser humano, que tiene que reconocer que no podemos ganar ningún mérito por nosotros mismos. O sea, que la obra salvífica no depende de nosotros, que la obra no depende de nosotros, que nosotros no podemos hacer nada, que no podemos salvarnos por obras, por sacrificios externos, que no podemos salvarnos por sangre de nosotros mismos, que no podemos salvarnos por la religiosidad ni por la religión, que no nos salvamos ni por el esfuerzo. Eso es un escándalo. Y cuando Pedro usa la figura del Antiguo Testamento donde dice que Jesús es la piedra viva desechada por los edificadores, está diciendo Jesús es el escándalo. Jesús es el escándalo, pero no tiene una connotación como la que conocemos hoy de escándalo, sino que Jesús es el tropezadero para aquellos que no entienden. Pablo lo articula de una manera de que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para nosotros. Eso es el escándalo. Espero explicarme en esto. Y esta palabra escándalo, para mí es una de las mejores que están incluidas dentro del griego, ¿no? El griego que encontramos, el hebreo y el griego que encontramos en la Biblia, ¿no? Porque se usa en ambos, escándalo. Ahora, la realidad es que el orgullo humano se ve ofendido. Nosotros nos vemos ofendidos cuando tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, imagínate qué pasaría si tú llegas con tu pastor y le dices, pastor, de nada sirve que oremos. Le dice, no, ¿cómo crees? Pastor, de nada sirve que no podamos maquillarnos. El problema es que siempre hay una respuesta desde el fundamentalismo, ni siquiera ya legalismo, que sí lo es, pero desde el fundamentalismo siempre hay una respuesta para esto, siempre. Tú con la Biblia puedes argumentar lo que quieras. Con la Biblia se puede argumentar la esclavitud, con la Biblia se puede argumentar la unicidad, con la Biblia se puede argumentar la Trinidad, con la Biblia se puede argumentar lo que tú quieras. Lo que Pablo viene hablando acá, esto es muy bonito porque es una perspectiva escatológica, pero también es una realidad de que el templo ya no es un edificio, de que el templo ya no está en piedras y cemento, sino una comunidad viva en la que Dios habita. Y fíjate, ustedes también como piedras vivas. Ya hablo de la piedra viva que es Jesús y ahora Pedro dice, ustedes también son piedras vivas. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero es que el fundamentalismo lee espiritual como actitudes distintas a las demás, superfluas. Pero resulta que a Dios no le agrada lo externo, que a Dios le agrada el corazón.
Pedro usa esta frase que me parece brutal, por medio de Jesucristo. Y es que no es que nuestros sacrificios sean perfectos. ¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios? Los leo en el chat. ¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué crees tú que es lo mejor que podemos entregarle a Dios? Un Ferrari, un billetón, el corazón, qué romántico, una casa. Bueno, no es, por ejemplo, la obediencia, claro, o sea, la obediencia, claro que sí, la obediencia, un terreno también, el terreno mándemelo a mí, el corazón sí, pero fíjense, esto va a ser importante, porque cuando Pedro dice sacrificios por medio de Jesucristo, incluso nuestro corazón como obediencia, incluso nuestra humildad, incluso nuestro ego, nuestra voluntad, incluso todo eso, no es porque sea perfecto, Suena muy romántico decir, le voy a entregar a Dios mi corazón, pero hacerlo no pone en una categoría de pureza el corazón. Nuestros corazones están putrefactos. O sea, nuestra voluntad es una voluntad caída, nuestro corazón está lleno de pecado, nuestra humildad no es humildad, es una falsa humildad, nuestra sencillez no es sencillez, es una falsa sencillez. Entonces, ¿cómo es que podemos ofrecerlo? A través de Jesucristo. Nuestros sacrificios no son agradables per se, ninguno, sino que se hacen aceptos mediante Jesús. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que esto funciona de la manera en que Cristo nos llama justos, nuestra ofrenda, nuestra vida misma es la ofrenda, y esto nos libra de ese perfeccionismo ansioso y de legalismo, de ese perfeccionismo que es que no he hecho lo suficiente para que Dios me ame, no he ido lo suficiente a la iglesia, no he orado lo suficiente, no he pactado lo suficiente. Efesios 5:2 dice, anden en el amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Fíjate, acá Pablo en Efesios 5, está diciendo algo brutal. Anden en amor, como Cristo se entregó por nosotros. Y esa ofrenda fue agradable y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros nos amamos, eso es ofrenda agradable delante de Dios, según Efesios 5:2. O sea, 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere dos cosas, obediencia y conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué en nuestras iglesias hay de todo menos conocimiento de Dios? ¿Por qué en nuestras iglesias hay de todo? En nuestras iglesias parece que se predica al revés, o sea, 6:6, perdón. Aquí lo voy a poner en el chat. O sea, 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero nosotros damos más holocaustos y damos más sacrificios. No, hermano, es que a Dios no le agrada eso. Ahora, muchos de nosotros crecimos en esta mecánica de fe, no por malos. Nuestros pastores no fueron malos per se, o sea, ellos no querían destruirnos la vida. Esto no es una enseñanza que venga dañada per se o por la intención propia del pastor, sino que es algo heredado. O sea, tristemente nuestros pastores no recibieron muchas veces una enseñanza sistemática desde una perspectiva holística de la teología. Solamente una enseñanza desde el sesgo, pero nunca una enseñanza holística de la teología. Por eso es que muchos de nuestros pastores, hablar de Zeus, de Odín, hablar de Enoch, hablar de todas estas cosas, les hace ruido en la cabeza, porque la teología está sesgada desde la denominación en la que cada uno estudió o creció. Jesús mismo se la pasa repitiendo estas palabras de Osea, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿por qué en las iglesias damos más sacrificio que misericordia? Seamos honestos en lo siguiente. Nefo, ¿sigues por acá? Si Nefo sigue por acá, házmelo saber. Quiero preguntarte algo. Pero seamos honestos. La alabanza
que nosotros damos en la iglesia, ya sea tocando la batería, la guitarra, tocando la batería o la guitarra, cantando, es un sacrificio. Sí, de cierta manera lo es. Es en ofrenda a Dios. El trabajo que... ¿Puedo preguntarte algo, Nefo? Tú que estás de líder de alabanza en tu iglesia y que estás metido en todo esto, la pregunta sería, ¿por qué en nuestras iglesias, digo, no, a lo mejor no es tu caso, pero ¿por qué en las iglesias la alabanza se ve como una ofrenda a Dios, que lo es, pero no se ve como una ofrenda a Dios el conocer a Dios en lugar de la alabanza? ¿Alguna vez, estoy dando contexto, la pregunta, ¿alguna vez a tus músicos, a la gente que lidereas, alguna vez en la iglesia, se le hizo hincapié de que la alabanza no era necesariamente el sacrificio que Dios quería? ¿O normalmente se hace el sacrificio, se hace la énfasis de que la alabanza es una ofrenda, un sacrificio? Espero tener sentido en lo que estoy diciendo. O sea, la alabanza en nuestras iglesias es un sacrificio, es una ofrenda. Ya no sacrificamos animales, ahora cantamos y decimos que la alabanza es nuestra ofrenda. Y la ofrenda es sinónimo a sacrificio, ¿ok? Semánticamente la ofrenda es sinónimo de sacrificio. Porque en la iglesia decimos que la alabanza sigue siendo esa ofrenda a Dios, pero ¿qué? No sé si me expliqué, Nefo. No sé si me expliqué, Nefo, pero a lo que yo quiero llegar es que justamente, Oseas 6:6, hablando en eso que le estoy preguntando a Nefo, justamente la Biblia, les digo, parece que cambia la perspectiva que nosotros hacemos. Dios no quiere sacrificios, ofrendas, sino que quiere misericordia. Dios no quiere holocaustos, quiere conocimiento. Entonces, ¿por qué en las iglesias se le da tanto énfasis a la música como ofrenda en lugar del conocimiento de Dios? ¿Por dónde tenemos conocimiento de Dios? Les voy a poner un ejemplo. De pronto, los líderes de alabanza, acá está Nefo. Sí, pero nunca hubo enseñanza como tal. Fueron enseñanzas muy vagas, pero jamás una doctrina que se nos enseñó, sino que lo dábamos por entendido. Mucha ignorancia al respecto. A lo mejor esto que voy a decir, complementa más lo que Nefo está diciendo. Muchas veces todos los que fuimos líderes en algún momento tuvimos que tomar la decisión de sentar a alguien, ¿no? De banquear a alguien. Y cuando banqueábamos a alguien, cuando lo sentábamos, cuando lo banqueábamos, decíamos, sabes que ya no puedes tocar porque pues no puedes estar adorando a Dios, no le puedes dar una ofrenda a Dios cuando la regaste, cometiste un pecado o te torcimos en alguna cosa que no va bien. Espero explicarme, ¿no? Sentamos a la gente en la iglesia, sobre todo en la alabanza, o de los papeles que tienen, porque decimos, la regaste, no le puedes estar sirviendo así a Dios porque estás en pecado, la regaste, le fallaste, entonces te vamos a sentar un rato para que recapacites y luego vuelvas a darle ofrenda a Dios, ¿cierto? Eso pasa muchas veces. Ahora, la realidad es que si vamos a Oseas 6, en ese sentido, más que ese sacrificio, lo que Dios quiere que es misericordia. Claro, en el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes donde, por ejemplo, este muchacho que insistía, ¿no?, en vivir en una vida de inmoralidad sexual, Pablo dice, sáquenlo al mundo y que Satanás arandee con él. Ahí habría que entender eso un contexto, cómo es que los hebreos, los judíos, incluso los gentiles, los judíos del tiempo, los griegos del tiempo, llegaban a entender el concepto de la posesión de la tierra, ¿no?, y cómo Dios habitaba en ciertas regiones. A lo que yo quiero llegar es que estos sacrificios que damos en la iglesia a veces no tienen sentido porque priorizamos lo tangible por lo intangible. Pero hasta aquí me sigan en lo que voy diciendo.
Ahora, hay una diferencia muy grande entre el discernimiento y el legalismo. En nuestras iglesias normalmente nos dicen, no, es que no vamos a esas fiestas, no tomamos eso, no hablamos así, no escuchamos eso, no decimos eso, porque a Dios no le agrada. Pero eso lo único que hace es que está evadiendo la capacidad del discernimiento personal. La Biblia nos llama a que nosotros tengamos discernimiento y que separemos los espíritus, que discernamos los espíritus. ¿Ok? Pero en la iglesia se le evade la capacidad a las personas de discernimiento cuando se le dice eso no le agrada a Dios. Entonces acá está la frase que decía ahorita Timothy Keller: el evangelio humilla al ser humano porque exige reconocer que no podemos salvarnos por obras, sacrificios externos, religiosidad o esfuerzo. Entonces en muchas iglesias, en vez de promover un discernimiento entre la iglesia, lo que se promueve es un legalismo que impone como doctrina mandamientos. Es que como el pastor tenía broncas con la pornografía, pues el pastor decidió en su casa no tener internet. Yo por muchos años en mi casa no tenía tele, cable. ¿Sabes por qué? Porque la tele era del diablo. Dijo Gigi Ávila que la tele era la caja del diablo. Entonces hay muchos pastores que tienen problemas con pornografía, ellos se ponen una regla, entonces ellos dicen, bueno, todos tienen que tener esta regla. Tenemos pastores en las iglesias que vienen de una vida de alcoholismo, o miembros en la iglesia que vienen de una vida de alcoholismo, por ende, entonces, ni un ápice de alcohol. Ni el pavo lo pueden inyectar las hermanas con vino blanco, vino tinto, para la cocina, para la cena, ¿no? Para la comida del 24, porque tiene alcohol. Entonces, el problema de acá es que se ponen mandamientos como cosas que no son necesariamente lo que viene de Dios. La ropa, el entretenimiento, la música, son temas meramente irrelevantes. Yo no podía ir al cine, yo no podía ver Pikachu, yo no podía ver Dragon Ball Z, y esto no es exageración. Yo no podía ver Winnie the Pooh, no podía ver Mickey Mouse, no podía tener tazos, no podía tener Nintendos, no podía tener playeras con calaveras, no podía usar pantalones rotos, no me podía peinar como ando peinado ahorita. Yo no podía ir a un partido de fútbol en vez de ir a una reunión de la iglesia, de sábado de jóvenes, ¿no? Yo no podía ir a un restaurant bar, sentarte en un lugar donde hay bebidas alcohólicas en lo absoluto. Yo no podía ir al circo, yo no podía... No, gente, es legalismo. No puedes hablar así, no celebres Navidad, no celebres el 10 de mayo, no te pongas traje de baño, no vayas al gimnasio, no vayas al psicólogo. Fíjense cómo todo esto le quita el papel a Dios de que reposa en Él, de que nuestros sacrificios son imperfectos, porque somos imperfectos, pero se hacen santos y agradables cuando son a través de Jesucristo, porque Dios no quiere formas externas ni tangibles, Dios quiere el corazón. Ese es el escándalo de la piedra viva. Ahora, todo eso, obviamente, la vida del cristiano tiene que desarrollarse en una madurez de entender, esto me conviene, esto no me conviene, ¿cuál debería ser entre legalismo y cuidado? Bueno, el llevar a los cristianos, Pablo le dice a la iglesia de Colosas en Colosenses 1:28, hay que enseñar, seamos solícitos en enseñar la palabra de Dios, estoy parafraseando, pero lo que sí digo textualmente, Pablo dice, para llegar a cristianos perfectos, que la palabra perfecto ahí es maduro, en griego, teleio, y lo que nosotros deberíamos hacer, Nefo, todas las iglesias, para salir del legalismo, es entrar a la madurez, es enseñar el por qué. La otra vez mi hija estábamos comiendo y Grecia, no recuerdo dónde estábamos, y estaba una pantalla y estaban pasando un programa de esos de perros, en los cuales los perros van brincando obstáculos, ¿saben cuáles? Obviamente no había audio, simplemente estaba la imagen, no había audio, estábamos comiendo, entonces yo estaba, a espaldas mías estaba la tele, y mi esposa y mi hija estaban enfrente de mí, estando en la tele, y Grecia, respondiendo viendo una de esas imágenes, dijo, mira ese perro. Sí, Grecia dice lo siguiente, mira mamá, ese perro le dijo al otro, ¿qué onda, güey?
Entonces nosotros nos quedamos así como, ¿what? ¿Waff attack? Y luego yo le dije, ¿qué dijiste, Grecia? Pero se lo dije bien. Le dije, ¿qué dijiste? Y lo, pues que ese perro le dijo al otro, ¿qué onda, güey? Lo curioso es que esa palabra podría ser muchas cosas. Podría ser hereje, homosexual, malacoy, lo que tú quieras, pero güey no digo. Entonces, yo le dije, ¿y qué significa eso, mami? Le dije yo a Grecia, ¿no? Con toda la amabilidad del mundo. ¿Y qué significa eso? Me dijo, pues que qué onda, que qué rollo, que qué pasó. Me llamó bastante la atención que Grecia articuló muy bien esta palabra en la oración sin que ninguno de nosotros la digamos. Lo más probable la escuchó en la escuela, la escuchó por ahí en la calle o algo así. Entonces, en ese sentido, Nefo, el legalismo, ¿cómo actúa? No sé si escuchaste la historia de la pijama, pero el legalismo actúa de la siguiente manera. Nosotros no decimos esas palabras porque esas palabras no le gustan a Dios. Es el legalismo. Decirle al individuo qué hacer y qué no hacer porque nosotros somos la carta vicaria de qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Ese es el legalismo. ¿Cómo llegamos al cuidado y desarrollo a la madurez del cristiano? Yo le dije a Grecia, mami, esa palabra es una palabra bien fea, bien vulgar. Le digo, esa palabra la usan los que viven en la calle, los que andan en la cárcel. Le dije, ¿tú vives en la calle o andas en la cárcel? No. Le dije, esa palabra es una palabra fea. Pero en esa dialéctica no metí nunca a Dios. Con el tema de la pijama, yo llegué con esta muchachita y no le dije, hey, no vuelvas a venir en pijama a la iglesia porque a la iglesia se viene formal. ¿Tenía razón? Sí tengo razón. Pero la manera de llegar a cristianos maduros es después, no ahí, después, en una enseñanza, podemos hablar sobre cómo venir vestidos a la iglesia y por qué, no como legalismo. Y esta es la diferencia. Mira, cuando usar güey o no, cuando ir en pijama o no, cuando usar pantuflas o no en la iglesia se convierte como medida de espiritualidad, ahí está el legalismo, Nefo. Ese es el legalismo. Cuando creemos que por no decirlo, por no hacerlo, es un sacrificio y no. Al contrario, es la actitud del corazón. Pero la realidad es que mucha de nuestra gente en las iglesias no hace ciertas cosas, no va a ciertos lugares, no por convicción ni porque se les ha enseñado, lo hacen por miedo. Y cuando vivimos una vida por miedo, esto viene más del control del guía espiritual que de algo de Dios. Entonces ahí no estás haciendo cristianos maduros, estás haciendo cristianos dependientes, que estos cristianos son los que todo el tiempo le hablan al pastor. Pastor, ¿está bien si me tatúo? Pastor, ¿está bien si veo esta película en el cine? Pastor, ¿está bien si voy de vacaciones? Pastor, ¿viene a orar por mi casa? Pastor, mi hija se enfermó, ¿qué hago? Pastor, mi hijo se endemonió, ¿qué hago? Pastor, ¿debería ir a ver la película? Cristianos dependientes todo el tiempo. Entonces, ¿quién es el pastor? ¿El vicario de Cristo? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De una manera concisa, el legalismo controla a la gente y el cuidado enseña a la gente. Mira, Víctor Frankl, uno de los más escritores, ¿no? de la felicidad y del amor y de toda esta cuestión, con la logoterapia que hace la logoterapia que hace Víctor Frankl. Mira, acá está Iglesia SDG, San de Dios, Guanajuato, no sé qué significa, pero dice, la libertad cristiana debe girar en lo que hago. Debe girar en que de lo que hago glorifico a Dios, ya sea en comida o bebida. Exacto. Justamente, mi hermano, a eso vamos, ya eso voy a llegar ahorita. Pero antes de hablar, quiero hablar de la logoterapia de Víctor Frankl. Cuando Víctor Frankl, y desde la psicología positiva, ellos se dan cuenta que el ser humano está cableado y está configurado por dentro para una entrega trascendente. Es decir, todos los seres humanos estamos cableados por dentro para entregarnos a lo trascendental de la vida. Pueden ser muchísimas cosas, ¿ok? Por eso, de nuevo, Eclesiastés 3 termina diciendo, el Cogelet, ¿no? el predicador de Eclesiastés termina diciendo en Eclesiastés 3, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y fíjate, esto es lo bonito, porque esa eternidad en el corazón del hombre es el diseño o el deseo de llegar a lo trascendente, ¿sí? Y justamente hay un libro que leí hace unos años, que le di una ojeada en estos días y que yo quisiera que ustedes pudieran leer, que es el libro de Desiring God. El libro de Desiring God. Bienvenido, Iris, a la sede cafetera.
o Deseando a Dios, o Desea a Dios en español, dependiendo de la traducción, porque ha pasado por varias revisiones, John Piper dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Entonces el legalismo lo que hace es que pone una regla donde estamos insatisfechos con nosotros, porque todo está caído, porque todo está mal, porque todo es del diablo. Entonces vivimos una insatisfacción. Y de hecho, desde lo que dice Viktor Frankl en la logoterapia y todo esto, es interesante porque Viktor Frankl enseña en los estudios psicológicos que hace que el ser humano va buscando la felicidad, ¿no? De cierta manera. Pero en el cristianismo nos enseñaron que nuestra felicidad a Dios le importa un comino, que nosotros somos creados para cantarle santo, santo durante 1500 millones de años. O sea, a muchos de nosotros nos enseñaron en la iglesia que hay que sacrificarle todo a Dios, y aparte que nuestra vida es una vida que no podemos disfrutar de la vida. Entonces, como no podemos disfrutar de la vida, entonces tenemos que vivir de una manera asceta, que dicen que, por ejemplo, Martín Lutero se ponía ropas ásperas, se flagelaba. Martín Lutero recitaba el Salmo 51 diciendo: miserable de mí, con ropas ásperas, se flagelaba, porque era tremendo asceta, creyendo que eso le agradaba a Dios, un sacrificio muerto. Y en la iglesia nos mintieron haciéndonos creer que entonces tenemos que sacrificar todo. Si te gusta, sacrifícaselo a Dios. Y normalmente se predica eso, ¿no? Lo de Abraham. ¿Han escuchado esa prédica? No. A ver, ¿quién va a sacrificar algo? ¿Quién va a sacrificar el trabajo? ¿Quién va a sacrificar? Y aunque es una prédica muy bonita y tiene una muy buena intención, la realidad es que son sacrificios muertos. Porque lo que queremos sacrificar a Dios, lo que Dios quiere que sacrifiquemos a Él, va más allá de lo externo. Va y estriba, radica, penetra hasta el corazón. Espero tenga sentido lo que estoy diciendo. Piper dice que no hay contradicción entre buscar la gloria de Dios y buscar nuestra máxima felicidad. No hay una contradicción. La Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Sí, pero buscar el reino de Dios y su justicia, claro, implica en ponerlo primero. No estoy diciendo lo contrario. Dios es primero, Jesús es primero, la cruz es primero, incluso nuestra familia a veces tiene que pasar a segundo plano cuando se contrapone con el plan de Dios. Pero siempre el ministerio es la primera familia, ojo, no lo malinterpreten. Pero ahí es donde surge la frase de Piper: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. El sacrificio supremo es el gozo en Dios por encima de lo demás. Y cuando nosotros renunciamos a ciertas cosas es por gozo, no por imposición. Y renunciar a ciertas cosas tiene que ser con cosas que tengan para nosotros un sacrificio, que sea sacrificio vivo. Pero en la iglesia nos mintieron enseñándonos que todo lo tenemos que sacrificar. En el libro Deseando a Dios, Piper tiene una tesis central, o el libro se desarrolla en base a que el cristianismo no es la base del cristianismo el cumplir deberes religiosos por obligación. Pero ahí entra otra vez la diferencia, Nefo, que en la iglesia se enseña que debemos cumplir deberes religiosos y muchos son por obligación. Tenemos una agenda de oración de 7 días todo el día. Es parte de la agenda de la iglesia, entonces tenemos que cumplirla porque es parte de la agenda y a veces por obligación. Pero no disfrutamos a Dios como nuestro tesoro supremo. Y cuando no se disfruta a Dios, hagas lo que hagas, como la ofrenda que dio Caín a Dios es rechazada. El pueblo de Israel hace una parafernalia brutal. En torno a lo que a Dios le ofrecían. Pero Dios les termina diciendo: cállense, no quiero su alarido. Yo lo que quiero es el corazón. Fallamos en nuestra vida cuando empezamos a buscar placeres que son inferiores al que Dios da
Y es ahí donde nos volcamos en los placeres del mundo, pero también fallamos cuando convertimos la fe en una fe legalista, fría y extrema, que no se puede disfrutar de nada. Es el cumpleaños del niño, no le podemos hacer fiesta porque hay campaña en la iglesia. Y el problema es que aplaudíamos eso. El problema es que eso decíamos, ay, cuánta convicción tiene el hermano que se sale de la boda de su familia, cuánta convicción tienen los jóvenes que avientan los celulares, cuánta convicción. Ahora, esto no es malo per se, ¿ok? Pero el problema es que eso era la condición, o era la norma, o era la medida para definir la espiritualidad que cada uno de nosotros tenía. Ese es el principal problema. Cuando yo los veo a ustedes y digo, esta hermana anda en traje de baño, no es espiritual. No, ese es el problema. Si tú dices, yo no voy a la playa porque no me siento cómoda con traje de baño, porque siento que no estoy bien conmigo, con Dios, está bien, cool con eso. El problema es cuando eso se lleva a norma dogmática de que a Dios no le gusta. Entonces el problema del cristiano, tan fácil, es o corre tras los placeres del mundo, o corre tras el legalismo frío que denosta todo. Mira, yo no fui a la boda de mi hermana porque había que estar en la iglesia, dice Diego. Ese es el problema que crea el fundamentalismo, con el que nos mintieron en la iglesia. Exacto, un dualismo gnóstico, todo lo físico y de placer es malo. Es una dicotomía, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y no. Ahora, el sacrificio que nosotros le damos a Dios, ayer hablamos de la mística, que está en el canal, tienes que echarle un ojo, hablamos de la mística y del misterio, según Olegario de González, pero este sacrificio no es misticismo, sino es práctico, como lo decía acá la iglesia ahorita, que el hermano que puso de la iglesia, ¿no? Es práctico. El trabajo, las palabras, las relaciones, todo es una ofrenda a Dios y se hace para honrar a Cristo. Y en ese sentido, cuando somos cristianos maduros, vamos tomando decisiones propias. Esa ropa no, eso sí, eso no, eso sí. Pero el problema es que muchos cristianos dicen, no, es que el pastor nos ha enseñado que no. El legalismo no es simplemente la búsqueda de la fe, como creemos, sino que el legalismo es buscar la ley de la manera equivocada, con otro motor que no es la ley. Ese es el problema de los fariseos. Los fariseos no eran malos. Los fariseos querían agradar a Dios, pero mediante la ley. Pero a Dios no se le puede agradar mediante la ley. Por eso es que Pedro, ahora acá, que está dándole la identidad al pueblo, que está regresando el corazón de los que se perdieron, de los que están expatriados, termina diciendo, hey, es un sacrificio espiritual. Y ese es aceptable, pero cuando es por medio de Cristo. Los fariseos querían llegar a Dios a través de la ley. No se puede. Si tú quieres agradar a Dios a través de lo tangible, de la ropa, del lenguaje, de lo pulcro, de lo impoluto, si tú quieres agradar a Dios a través de eso, estás putrefacto, no vas a poder. La manera en que se agrada a Dios, según Pedro, es a través de un sacrificio, porque Dios no se agrada de las cosas externas o de lo tangible, sino del corazón. Un poco gangoso. Que tengo el aire aquí de frente y se me está cerrando la laringe. Ahora, en esto, el legalismo es una enfermedad que está en las iglesias. El legalismo es una enfermedad, la más peligrosa, si me preguntas, dentro de la fe. Incluso más peligrosa que el alcoholismo, dice Piper. Y aunque el fundamentalismo no parezca una enfermedad, lo es. Mira, el alcoholismo hace que los hombres fallen, sí. El legalismo ayuda a que los hombres tengan éxito dentro del mundo. El alcoholismo hace que los hombres dependan de la botella, pero el legalismo los hace autosuficientes. El legalismo hace que los hombres, los pastores, los líderes, los cristianos dependan de su norma más que de la justificación por gracia. Entonces, en otras palabras, el fundamentalismo es una enfermedad, al igual que el alcoholismo, si quieres plantearlo de alguna manera. Unos dependen de la botella, otros dependen de la ley. Y el problema del fundamentalismo, del legalismo o fundamentalismo, que termina siendo casi lo mismo, es que el legalismo hace buenas personas por fuera. Pero ¿sabes qué vendría a decir Jesús? Sepulcros blanqueados. El evangelio verdadero libera del cumplimiento religioso, ese externo. Ayer yo estuve todo el día en el café, todo el día, desde las 9 de la mañana, y ayer y hoy no he vendido ni un triste café, ni uno. ¿Sabes lo que es estar en un negocio todo el día
en el desierto de Chihuahua, a 40 grados, sin mini split más que con un ventilador, cansado de todos los días ir a surtir, venir. ¿Sabes lo que es estar en un café? Cansado. Ayer fui por el carro, en Uber, mareado, asqueado del día, cansado. Ahí estaba en shorts, porque el calor aquí está horrible. Y querer entrar al estudio de la Biblia de la iglesia que está a la par del café, entrar en shorts. Y no sabes lo satisfactorio que es no sentirse juzgado, sentirse pleno por casuística. El domingo vendría en shorts. Bueno, si voy a ir a las albercas, si está haciendo mucho calor, probablemente sí. Pero te fijas, desde el legalismo se vuelve complicado. Porque, híjole, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque ando en shorts. No, no puede ser, Dios mío. El evangelio, el verdadero evangelio, Cristo libera del cumplimiento religioso externo. Las reglas sobre la música, la ropa, el cine, el circo, los amigos, la vestimenta, el largo de la falda, la cantidad de maquillaje, los aretes, los tatuajes. Eso se convierte en un fariseísmo, en legalismo. Pueden ser sabios, sí, puede ser sabio no tatuarte, puede ser sabio no tomar, puede ser sabio hablar de cierta manera, puede ser sabio, vestirte de cierta manera, puede ser sabio, sí, pero eso no es el núcleo del evangelio. Al contrario, para llegar a esa conclusión, si tú es que la tienes, guía a otros en mensaje, en enseñanza, en discernimiento. O sea, dice, yo quiero conocimiento de Dios más que sacrificio. Entonces, para que la gente pueda llegar a dar un sacrificio como lo estás dando tú, pastor, entonces, enseña a la gente en el conocimiento de Dios. Ya voy a empezar a terminar. Y como siempre, aquí les va la parte de la neuroteología. Saludos al varón, que no se la banca, pero aquí les va la neuroteología. Desde la neuroteología, esto es muy importante, porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué es que esa gente, pese a que es muy complicado servir a Dios con esos parámetros? Fíjense que un fariseo, un legalista, un fundamentalista, es muy complicado servir a Dios bajo sus parámetros. Lo es muy complicado. Servir a Dios bajo sus parámetros es sumamente complicado. Aquí te va. Pero, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que su cerebro no les haga ver eso? Y aquí está la explicación. Primero que nada, desde el lado positivo, un corazón contrito y humillado, según la definición que encontramos en la Biblia, en Salmo 51, y una vida de entrega cotidiana, literalmente reconfiguran el cerebro, dice el doctor Newberg. Andrew Newberg, que es de los especialistas en neurología, dice esto: el corazón contrito y humillado y una vida de entrega cotidiana literalmente reconfiguran el cerebro hacia mayor bienestar y conexión percibida con lo divino. Cuando tú vives en el evangelio fuera de un legalismo, fuera de todas esas mentiras que nos dijeron en la iglesia, que era lo que a Dios le agradaba y resulta que eran cosas innecesarias, el pelo, yo no podía tener el pelo largo. Yo no podía tener el pelo más largo de que me tapara las orejas, y mira que tengo muchas. No podía tener el pelo, no podía. En mi iglesia se han bajado músicos, bueno, en la iglesia de la que iba, se han bajado músicos por tener el pelo largo. ¿Qué opinas del fluir en la oración musical? Dice, no pude ver full el live. Bueno, ahorita vamos a eso, porque déjame terminar la idea y ahorita llego a eso, Angie. Entonces, cuando tú vives una vida en el evangelio, pasan tres cositas en el cerebro. El lóbulo prefrontal. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando el lóbulo prefrontal se activa, el cerebro empieza a tener mejor atención, empieza a tomar mejores decisiones en torno a la brújula moral. ¿Por qué un cristiano fundamentalista o de los que se les exige tanto de cosas externas, por qué se les complica tanto llegar a tomar buenas decisiones morales? ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal lo tienen totalmente presionado. Pero cuando tú vives en el evangelio verdadero, en la libertad de Cristo, el lóbulo prefrontal empieza a tener actividad, por ende empiezas a tener mejores decisiones morales, empiezas a tener más actividad en la parte prefrontal, que es la ligada a la atención, a la satisfacción. En la amígdala pasa algo interesante. ¿Sabían ustedes, paréntesis, sabían ustedes que cuando nos enamoramos la amígdala se adormece por completo y es como si estuviéramos drogados? Ok. Cuando nosotros vivimos una vida de evangelio verdadero, más allá del legalismo, más allá de estas tonterías de usar o no usar pantalón,
Lo que pasa en la amígdala es que se reduce la actividad. Es decir, el legalismo levanta la actividad en la amígdala. Y cuando se levanta la actividad en la amígdala, hay ansiedad, hay estrés y hay miedo. Por consecuencia, vivir en el evangelio verdadero, la amígdala se libera. Y cuando la amígdala se libera, baja el miedo, baja el estrés, baja la tensión. Por eso, un legalista le cuesta mucho trabajo vivir en paz. Por eso es que nos llaman liberales. Por eso es que nos llaman que no nos importa la santidad. Gloria a Dios, no es que no nos importe. Es que nuestra amígdala está en la zona que Dios diseñó para que esté regulada, con baja actividad, sin miedo, sin estrés, porque el evangelio liberta. Mi yugo es fácil. Y otra cosita que pasa es que empieza a haber más neuroplasticidad en el cerebro. ¿Sabías tú que tu cerebro es neuroplástico? Es decir, tu cerebro tiene la capacidad de expandirse y de hacer nuevas sinapsis, de hacer nuevas conexiones neurológicas. Cuando vivimos de una manera práctica en el evangelio, real, sincera, el cerebro fortalece conexiones y sinapsis nuevas, entonces el cerebro empieza a tener más neuroplasticidad, por ende, hay más paz, más empatía y más autocontrol. No, es que ¿cómo les vas a decir que sí se pueden tomar una cerveza? No, es que ¿cómo les puedes decir que se pueden tatuar? No, es que ¿cómo les vas a decir que sí pueden ir a la boda del amigo? ¿Qué tal si terminan drogando? ¿Por qué todo tiene que terminar? ¿Por qué todo tiene que terminar en drogas? Todo tiene que terminar en alcohol, todo tiene que terminar en sexo, todo tiene que terminar en desgorre. ¿Por qué? Pero una vida de libertad en Cristo hace que el cerebro tenga más neuroplasticidad. Por eso ya no vemos la vida igual. Por eso aquel que prueba de la fuente de la gracia no quiere ni desea regresar al fundamentalismo, al legalismo que le truncó la vida por mucho tiempo. ¿Hasta aquí tiene sentido lo que estoy diciendo para alguien? ¿Para alguien tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora, para terminar. Para terminar, ¿cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios, Big Mama? No dejarse crecer el pelo, no maquillarse, usar falda, no tomarse una margarita, no tomarse un carajillo, no echarle vino blanco al pavo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿No ver las novelas? ¿No ir al cine? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? El legalismo extremo o estricto activa el estrés crónico, pero la gracia, la obediencia y el gozo. Te la roña. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué tal si empezamos a darle un sacrificio a Dios que de verdad eso le agrada a Dios? Con eso ya ustedes están hechos. ¿Qué tal si empezamos a darle un sacrificio a Dios? Un sacrificio de nuestra humildad. ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios nuestro orgullo diario? Incluso en querer tener la razón en las posturas doctrinales. ¿Qué tal si a Dios le sacrificamos el orgullo de pedir perdón y decir estuve equivocado? ¿Qué tal si a Dios le sacrificamos nuestra vida entera en la pureza de lo que pensamos, de lo que hablamos, en nuestros trabajos honestos? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios nuestro descanso? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios una oración genuina más allá de la
que sabemos de cajón? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios la generosidad del corazón? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios no solamente el diezmo y ofrenda que damos para que nos dé más, que está equivocado eso, pero ¿qué tal si le sacrificamos a Dios el servicio? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios el perdón, el amor al prójimo, la integridad con los demás? ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios el sentarnos con nuestra familia y ser eso, familia? Hoy alguien me mandó un mensaje y me dijo: Misraim, voy a ver a un amigo de la secundaria, estuvo en drogas, ¿cómo le hablo de Dios? Y le dije: men, sea amigo. Sea amigo. No seas pastor, sea amigo. Y cuando seas amigo, te va a dar un lugar para que entonces seas ejemplo. Seamos amigos. Crecimos con la idea y con el chip, no, estamos en la tortillería, la señora enfrente se va a morir, se va a ir al infierno, tengo que predicarle. Gánate el derecho de ser escuchado. ¿Sabes por qué Jesús reunía gente? Porque se ganaba el derecho de ser escuchado. Pero hoy nadie quiere escuchar a un evangélico predicar en la calle, en la plaza. ¿Por qué? Porque no nos ganamos ese derecho de ser escuchado. ¿Qué tal si le sacrificamos a Dios? No reglas absolutas de sí, no, sino qué tal si le sacrificamos a Dios nuestro discernimiento. ¿Qué tal si? Porque al sacrificarle a Dios el discernimiento, fíjate esto, al sacrificarle a Dios el entendimiento y el discernimiento, nos vamos a dar cuenta que mucha de la gente a la que nosotros declaramos hereje, de mucha de la gente que declaramos pecadores, de mucha de la gente que declaramos errados, resulta que probablemente no estaban tan mal. ¿Qué sacrificios le agradan a Dios? Dios no se agrada de un cumplimiento externo orgulloso, de decir: yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo siempre le he sido fiel a una sola mujer, yo siempre le he sido fiel a mi familia, yo nunca me he sentado en la silla de escarnecedores. Pero Dios no se agrada de un cumplimiento externo orgulloso, sino de una vida que es vivida para Él. Imperfecta, sí, pero sincera, sostenida por la gracia. Eso es lo que le agrada a Dios. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Curioso que el poder de Dios se hace grande, se manifiesta no en nuestro cumplimiento lineal de estatutos. Nuestra vida no se ve enriquecida por Dios cuando nos mostramos impolutos, sino que nuestra vida crece en la imagen de Cristo cuando, contrariamente a lo que nos enseñaron en la iglesia, nos presentamos rotos. Porque es lo más idiota del mundo querer ir al doctor cuando estás sano. Y pareciera que en nuestras iglesias todo el mundo es perfecto, nadie peca, todos son súper cristianos, y aquellos que levantamos la mano y decimos: tengo problemas con el porno, tengo problemas con la masturbación, sigo mintiendo, de pronto me echo una cerveza, de pronto quiero pegarle a alguien, de pronto esto, no hablo tan bien todavía. Nos señalan ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el músico? ¿Y qué hacemos? Lo sentamos. Pero que viene Pedro a decirnos que Pedro viene a recordarnos que nuestros sacrificios son espirituales y aceptables cuando son a través de Jesucristo. Te digo una cosa, yo no tengo nada bueno para darle a Dios, pero lo que tengo se perfecciona a través de Jesucristo, porque si Cristo me llamó justo, el mundo no me puede llamar injusto, y como Cristo me llama justo, ahora todo lo que yo soy es justificado por el nombre de Cristo. Aleluya por eso. Gloria a Dios. Por mucho tiempo, escucha lo que te voy a decir y con esto voy a terminar. Por mucho tiempo yo leía el Salmo 1 y sufría.
Porque el Salmo 1, cuando tú lo abres, empieza diciendo: bienaventurado el hombre que nunca anduvo en camino de pecadores, que nunca se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado el hombre que es perfecto, bienaventurado el hombre que se sabe la ley, bienaventurado que en la ley del Señor medita día y de noche, que en Jehová está su delicia, bienaventurado. Y yo no cumplo, nunca he cumplido con esos requisitos. Nunca he cumplido con esos requisitos. Y yo cuando leo el Salmo 1:1 me siento la peor basura, porque no cumplo con esos requisitos. Y aunque haya gente que probablemente los cumpla, yo no. Y la realidad es que somos más los que no los cumplimos que los que lo cumplen. Entonces yo le oraba: Señor, entonces yo no alcanzo la bendición del cielo, yo no soy bienaventurado. ¿Qué pasa con aquellos que, como yo, somos un calcetín roto? Porque ni siquiera llegamos a trapo, llegamos a calcetín roto. Y un día, hojeando la Biblia, llegué al Salmo 32 y me di cuenta que el Salmo 32 es la antítesis del Salmo 1. Ambos salmos comienzan diciendo bienaventurado, el 32 y el 1. Tanto el Salmo 1 como el Salmo 32 empiezan diciendo bienaventurado. La diferencia está en que en el Salmo 1 es bienaventurado el hombre impoluto, no lo soy. Pero en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces resulta que me encontré con que mi sacrificio, mi vida es igual de bienaventurada que aquella de los que nunca han pecado. Gloria a Dios. Porque la iglesia nos mintió. La iglesia nos hizo creer que por usar una remera larga, oversize, que por usar gorra para atrás, que por festejar a nuestras madres, que por ir al cine éramos los más dignos de la conmiseración y dignos de señalamiento. Pero gloria a Dios que no. Gloria a Dios que el verdadero sacrificio es el que se da del corazón. Y en Cristo nosotros somos piedras vivas. El escándalo, para muchos perdición, para muchos locura, pero para nosotros poder de Dios. De eso es lo que se agrada a Dios. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Dicho esto, mis hermanos, no tengo nada más que decir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo. En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho. Palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo, y algo se enciende cuando empieza a hablar, como lluvia en la tierra, como un río en el mar. No quiero dormir mientras el mundo se rompe por dentro. Quiero escuchar esa verdad atravesando el
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.